Ok, alguien me pidió en algún momento que podamos hablar un poco sobre qué pasa cuando en la vida afrontamos dificultades, situaciones difíciles, cuando a veces pareciera que Dios está probando nuestra fe. Y hoy vamos a hablar de un episodio en la vida del rey David que es muy interesante porque nos va a ayudar a entender algunas diferencias entre un tipo de prueba y otro y qué hacer cuando Dios dice que no. ¿Sabías que Dios puede decir que no? No siempre te va a decir sí. Y a veces te va a decir que no en situaciones que pueden parecer muy difíciles. El mensaje de hoy no es un mensaje fácil. La historia que vamos a leer hoy no es una historia fácil de leer, pero está en la Biblia. Y tiene un mensaje muy profundo para nosotros. ¿Han escuchado hablar del rey David? Empezaremos por ahí. ¿Si han escuchado del rey David? ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí? Casi todos. El rey David es un personaje muy famoso. Cristianos y no cristianos, todo el mundo ha escuchado de la vida del gran rey David. ¿Qué sabemos de David? Normalmente que mató al gigante, que fue un gran rey, que unificó al reino de Israel, que tuvo muchos hijos, que fue el papá de Salomón. ¿Qué más hizo David? David era un gran guerrero. Sabemos muchas cosas sobre la vida de David. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Si tú dejas un rato de ver las películas de Hollywood o la versión de escuela dominical de una historia y vas a la Biblia, vas a descubrir que la Biblia te presenta personajes reales, seres humanos como tú y como yo. Seres humanos con sus altos, con sus bajos, con sus victorias, con sus derrotas, con sus aciertos y con sus grandes metidas de pata. Resulta que David, quien había sido un gran guerrero en su juventud, ya era un poco mayorcito. Ya había consolidado el reino de Israel, ya tenía mucho poder en su mano, y en una época de su vida encontramos esta historia en 2 de Samuel 11, no la vamos a leer, se las voy a contar. Resulta que para variar Israel estaba en guerra con sus vecinos, ¿sí? Si no sabían qué hacer, los israelitas se peleaban con el de al lado, y si los de al lado no tenían nada que hacer, se peleaban con los israelitas. Parecían hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno. Resulta que estaban peleando y en esta ocasión David dice: me voy a quedar. El ejército es poderoso, tengo generales en los que confío, que vayan ellos y peleen, yo me quedo en el palacio. Y se quedó en el palacio tranquilo, y un día sale a su balcón y desde el balcón ve más allá una hermosa mujer que se estaba bañando y se enamora de ella y la manda a llamar. Esta mujer se llamaba Betsabé. La manda a llamar al palacio, la conquista y se acuesta con ella. Sí, en la Biblia hay historias de personas que se acuestan, ¿sí? Se acuesta con ella y ella queda embarazada. Y resulta que esta mujer había estado casada con un hombre que se llamaba Urías, que era un soldado de David, que era un soldado muy valiente. Y David dice: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la arreglo? Y como buen cochabambino, David dice: voy a solucionar con el codo lo que he escrito con la mano. Y dice: ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a dar un premio a Urías. Lo voy a hacer llamar de la guerra y le voy a decir: Urías, me han dicho que eres valiente y esforzado, ven a cenar conmigo y después andate a tu casa con tu esposa. Y David dice: este hombre está en la guerra, debe estar desesperado como yo, entonces la va a ver a su esposa y va a pensar que el hijo es de él. Llega Urías, come con David y le dice: David, le dice: mi rey, no es justo que yo vaya a estar con mi esposa cuando mis compañeros están en la guerra peleando. Me voy a quedar a dormir con los soldados del palacio. Y David, que no estaba ahí porque le caía bien Urías, estaba ahí porque quería camuflar su metida de pata, dice: ¿y ahora qué hago? Noche número 2, lo voy a hacer farrear y de borracho lo mando a su casa. Ningún borracho se aguanta a su esposa, dice, ¿no? Entonces agarra y hace farrearse Urías y le dice: ahora sí anda a tu casa. Y uno le dice: no, señor rey David, no es justo, me voy a quedar con la guardia. Y se duerme con la guardia. Y David dice: no me va a hacer caso. Opción B, opción A no funcionó, opción B, me voy a deshacer de Urías. Entonces hace una cosa y le vamos a pedir aquí al Mauri 2 que sea nuestro Urías. Ven Urías. Y lo llama Urías y le dice: Urías, hazme un favor, hermano, tú que eres así de confianza, un buen soldado, un tipazo íntegro, toma esta carta y dale al general Joás, ¿ya? Lleva esa carta, no la abras y se la das al general. Ahí está el general, mira, es choquito alto, se la puedes dar a él, ¿ok? Ok, chao Urías, me cuentas cómo te va, gracias por tu visita. ¿Saben qué decía la carta?
La carta para Joás decía que cuando vayan a la guerra, lo deje a Urías solito para que lo maten. David le mandó a Urías su sentencia de muerte y Urías fue y la entregó. Y Joás leyó y le hizo caso. Fueron a la ciudad de la que iban a tomar, con la que estaban peleando. Llegan a la muralla de la ciudad. Y tú sabes, si estás en un lugar alto y los que están abajo son blanco fácil, ¿no ve? Llegan a la muralla, Joás da la orden, se van para atrás, lo dejan a Urías y lo matan. Y David dice, con eso, asunto arreglado, la manda a llamar a Betsabé, y la Biblia dice que la manda a llamar para consolarla. Pobrecita, ¿qué ha pasado? Tu marido, no sé cómo, qué barbaridad, ¿quién le va a hacer eso a Urías? Pero bueno, como ya era viuda Betsabé, ya iba a tener su hijo, entonces David se casa con Betsabé y dice, asunto arreglado, me caso con ella, tiene mi guagua, Urías no está, nadie sabe de lo que he hecho, solo Joás, y Joás es recontra mega archifiel, entonces no va a pasar nada, se acabó. Y hasta ahí llegaría la historia. Pero ¿sabes quién sí sabía lo que David había hecho? ¿Sabes quién estaba atento? ¿Sabes a quién no le puedes ocultar nada? ¿A quién? A ver, ayúdenme. A Dios. Dios había visto lo que David había hecho. Y entonces Dios manda un profeta llamado Natán donde David, y ahí entramos al capítulo 12 de 2 Samuel, y le cuento una historia. Dice, había un pastorcito que tenía muchas ovejitas y un vecinito que tenía una sola ovejita, y este pastorcito quería la ovejita del vecino. Entonces va y le roba la ovejita al vecino y lo manda a matar. Rey David, tú que eres justo y valiente, ¿qué harías con ese hombre? Y David dice, es una barbaridad, ¿quién va a hacer tremenda cosa? Ese hombre merece la muerte. Y Natán lo mira y le dice, ese hombre eres tú. Y David dice, no, entonces no merece mucho la muerte. No, hay que ser misericordiosos, que no se muera. No, pero bueno, David se da cuenta recién de lo que había hecho. ¿Sabes cuántas veces nosotros realmente pecamos? Hacemos barbaridades y no nos damos cuenta. Pensamos que nos hemos salido con la nuestra, pensamos que es justificable lo que estamos haciendo, lo racionalizamos y viene alguien y te confronta y te dice, lo que has hecho no está bien delante de Dios, lo que has hecho no es correcto. ¿Cómo reaccionamos? Vamos a ver cómo reacciona David, y ahora sí, por favor, pueden leer conmigo 2 Samuel capítulo 12, versículos 13 en adelante. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Lo dejaremos ahí un ratito, ¿sí? Ok. Volvamos al versículo 13. ¿Me ayudas, Jorge? ¿Podemos volver a poner el versículo 13, por favor? 2 Samuel 13. David dice, he pecado contra el Señor. Te vuelvo a hacer la pregunta. Cuando alguien viene y te confronta con lo que has hecho o has estado haciendo, ¿cómo respondes? La respuesta de David es clara. He pecado contra el Señor. Si ustedes leen el Salmo 51, todo el Salmo 51 es el arrepentimiento de David, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, perdóname, he pecado contra ti, he hecho mal, lo que he hecho no estaba bien. Y a partir de ahí David se pone a rogarle a Dios que lo perdone, y le ruega, y le ruega, y le ruega, y Natán le dice, Dios te ha perdonado, pero en este caso tu pecado tiene consecuencias. Ahora, vuelvo a preguntar por tercera vez. Cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo es contrario a la palabra de Dios, ¿cómo reaccionas? ¿Qué malo? ¿Cómo me va a decir así? ¿Por qué me dicen? Seguro no me quieren, es que no han visto a la otra parte, bla, 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 bla. O como David decimos, realmente, Señor, no tengo excusa, he pecado contra ti, perdóname. Una de las cosas, ¿sabes que la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué quiere decir eso en español? Que David era un hombre que tenía una actitud de acuerdo a la que a Dios le gusta.
¿Sí? Dios veía a David y decía, David, su actitud es como a mí me gusta. Ahora yo te pregunto, si tú lees la historia de David y todas sus metidas de pata, ¿a qué se estará refiriendo Dios cuando dice que David era un hombre conforme a su corazón? Porque David definitivamente no era un hombre que tomaba las mejores decisiones. David era un metepata acabado. Le gustaba tarrearla, y sobre todo con las mujeres. David era un picaflor, ¿sí? El jilguero Flores le cantaban a David. Bueno, Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón, porque David era un hombre que a pesar de sus errores se humillaba delante de Dios. Y cuando Dios le decía, has hecho esto mal, David se desenvolvía, se deshacía para tratar de pedir perdón a Dios y de resarcir el daño. Ahora, Saúl, el rey antes de David, su predecesor, era un hombre mucho más hábil que David. Si tú lees la historia de Saúl, sus metidas de pata no eran tan grandes como las de David. Pero el problema que tenía Saúl es que cuando venía el profeta, en sus épocas Samuel, y decía, Saúl, has metido la pata, ¿sabes qué hacía Saúl? No le digas a la gente, entre los dos lo solucionaremos, nos haremos a los locos, voy a quedar mal. La diferencia entre Saúl y David no era la habilidad, la diferencia entre Saúl y David era la actitud del corazón. A veces, lamentablemente, nosotros somos más Saúles que David. Cuando nos confrontan con nuestro pecado, en lugar de arrepentirnos delante de Dios y quererlo corregir, lo que queremos hacer es ocultarlo. Y Dios dice, contigo no puedo trabajar. Es difícil trabajar con alguien que no se quiere arrepentir. Es difícil trabajar con alguien que no reconoce lo que está haciendo. David metía la pata, pero se arrepentía. Y vez tras vez tras vez, sus pecados tenían consecuencias, y ahorita vamos a ver, pero Dios los restauraba. Vez tras vez tras vez, Dios lo perdonaba. Y David pasó a la historia como el rey más grande de Israel, y Dios le prometió a David, de tu descendencia vendrá aquel que salvará al mundo. ¿Sabemos que fue? Jesucristo. Entonces la primera pregunta que te vuelvo a hacer es, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos confronta? Acuérdate, 2 Samuel 12:13. Es la mejor reacción. He pecado contra el Señor. Dios, perdóname. Es mi culpa. Bueno, ok. Pasado eso, entonces, viene Natán y le dice a David, bueno, David, Dios te ha perdonado a ti, porque lo que has hecho merecía que Dios te elimine, te saque del reino, pero Dios no va a sanar a tu hijo. El niño que ibas a tener con Betsabé no vivirá. Y hemos leído que dice que David día y noche lloraba y ayunaba y clamaba a Dios y decía, Dios, ten misericordia, Dios, por favor, cambia de parecer, que el niño viva, que el niño se sane. Y Dios le dice, no. No sé si te ha pasado alguna vez, te pregunto, que has hecho algo, has pecado, has tomado una decisión que sabías que no debías tomar y luego le pides a Dios que la borre. Como el adolescente que le embaraza a su chica y luego se pone a orar para que el niño desaparezca. ¿No ve? Dios, que no sea verdad, que no sea verdad, que no sea verdad. Lo más probable es que Dios te va a decir, no, no voy a borrar con el codo lo que tú has escrito con las dos manos. Pero vamos a ver ahorita que Dios tiene una historia de restauración. Hay una diferencia enorme entre que Dios agarre una situación y milagrosamente te la borre y como que aquí no pasó nada, a que Dios agarre una situación y la redima en algo bueno. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Muchas veces o algunas veces puede que Dios realmente diga, ok, de esta vas a salir ileso, te voy a sacar de esta. Pero algunas veces Dios te va a decir, ¿sabes qué? Vas a atravesar una tormenta. Y en esto quiero ser bien claro. Les dije al principio, no es un mensaje fácil el de hoy, pero viene en respuesta a esta pregunta. A veces dicen, ¿por qué Dios estará probando mi fe?
¿Por qué Dios me permite atravesar esto? A veces no es Dios probando tu fe, es nada más la consecuencia de tu desobediencia, que no es lo mismo. ¿Qué es una prueba de fe? Una prueba de fe son situaciones fortuitas en la vida cuando nos tenemos que aferrar a Dios para salir de ellas. Y Dios nos fortalece, nos muestra áreas de nuestra vida a trabajar y nos va guiando durante una prueba de fe. Pero prueba de fe y consecuencia de pecado no es lo mismo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Si tú vas, voy a dar un ejemplo. Si tú vas y engañas a tu esposa y luego llegas a tu casa y tus hijos y tu esposa están enojados contigo y te dicen andate de la casa porque lo que has hecho no está bien, y luego vienes y dices Dios está probando mi fe, no me perdonan, yo le pido al Señor que mi esposa me perdone y se olvide, yo no sé por qué me prueba, yo no sé por qué no toca el corazón de mi esposa para que me aguante así tramposo. Eso no es prueba de fe, eso es consecuencia del pecado. ¿Me entiendes la diferencia? ¿Sí? Ok. Entonces, si lo que estoy atravesando es resultado de haber hecho algo que yo sé que es contrario a la voluntad de Dios, entonces no puedo achacarle a Dios que está probando mi fe. Lo que tengo que hacer es lo que David hizo y decir, Señor, he pecado contra ti. Y empezar a clamar a Dios y a pedir a Dios que me perdone, humillarme delante de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y cambiar mi actitud. ¿Sabes qué? Hay una historia de restauración. Aún para aquel que le engañó a su esposa, hay una historia de restauración. Pero la historia de restauración va a venir con arrepentimiento, con cambio de actitud, con cambiar tu manera de ser. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, nuevamente, cuando vienes y me dices, y a veces no, ni modo te puedo decir, pues te está pasando eso por pecador, ¿no ve? Pero uno ahora, ojalá Dios se dé cuenta de lo que le está pasando. Cuando vienes y me dices, he gastado más de lo que tengo y ahora estoy endeudado y yo no sé por qué Dios está probando mi fe en las finanzas, yo te voy a decir, no es que Dios está probando tu fe en las finanzas, es que tú estás siendo imprudente con las finanzas que Dios te ha dado. Arrepiéntete y maneja bien tus finanzas. No es lo mismo. ¿Sí? Saben los que están aquí, hay tantos testimonios en la iglesia de personas que genuinamente necesitaban trabajo, se quedaron sin trabajo y ahí sí dijeron, el Señor me está probando la fe, y dijimos, sí, ahí sí, pero sabes que Dios te va a demostrar a cada paso que no te va a faltar nada, y al poco tiempo consiguen trabajo y Dios provee. Nuevamente es diferente cuando tú estás atravesando una situación dura, ajena a ti, por situaciones fortuitas de la vida, en las que te tienes que aferrar a Dios y fortalecer tu fe hasta que Dios te saque de eso, que cuando tú hiciste algo que no debías hacer y estás cosechando lo que has sembrado y dices que Dios te está probando tu fe. Lo estoy reiterando tanto para que nos quede bien claro. Ahora, no quiere decir nuevamente que en eso no hay una historia de restauración, y eso es a lo que ahorita vamos a llegar. En toda historia con Dios siempre hay restauración. ¿Me entiendes? Toda historia con el Señor tiene restauración para tu vida. No importa si es prueba de fe o si es consecuencia del pecado, hay para ti restauración. ¿Amén? Gracias por los 3 amenes. ¿Amén? Ok. Seguiremos leyendo entonces, ahora sí. Segunda Samuel 12, vamos a leer desde el versículo 19, por favor, desde el 19. Uno más, eso. 19. Un poquito más. ¿Lo tenemos? Pasaremos al siguiente versículo, debería estar ahí. Bueno, está, ok, ahora sí, gracias. Dice así, pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Les voy a contar lo que pasó antes. El niño murió. Saben que David estaba de duelo, de luto, llorando, no quería comer, no quería salir, pidiéndole a Dios. Y los oficiales van y dicen, no le vamos a decir que ha muerto, porque con lo renegón que es David, al que le diga que ha muerto, le va a ir igual que al niño. Entonces, ¿qué hacemos? Pero David se da cuenta. ¿Te das cuenta cuando la gente a tu alrededor está cuchicheando? ¿Sí? ¿Te das cuenta, no ve? Cuando llegas y todos, se ha quedado calvo, mira. ¿No ve? No le digas. Entonces David se dio cuenta que estaban cuchicheando.
Y se acerca y les dice, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, les respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué formas de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. Buenos cochabaminos sus oficiales, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cómo vas a estar bien, David? ¿Ya terminó tu prueba y estás bien? ¿Ya terminó la situación y te has sobrepuesto? ¿Cómo te vas a sobreponer? Si estabas mal cuando estabas mal, ¿por qué ahora que estás bien no sigues mal? Eso le están diciendo en otras palabras. ¿Hay gente así en tu vida? ¿Sí? ¿Te has divorciado hace 30 años y te siguen hablando de tu ex? ¿Sí? ¿No ve? Lo he visto con la fulana. Ya, déjalo, ya pasó. ¿Sí? Ok, entonces van donde David y le dicen, qué barbaridad, David, ¿cómo te vas a sobreponer? David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no vendrá a mí. Y les dije que es una historia dura, pero esta es la realidad. Hay momentos en la vida en la que vamos a clamar a Dios por algo y Dios va a decir simplemente no. Esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Cuando te encuentres con Él le puedes preguntar. Pero Dios va a decir no. Dios nos da un espacio para hacer algo. Seguirle pidiendo y pidiendo y pidiendo y clamando y rogando hasta el último momento. La primera lección de David en esta situación, quiero que me ayudes si te acuerdas de esto. La primera, clama a Dios hasta el último momento. Porque nunca sabes si Dios puede responderte. Sí. Sí, Dios siempre te responde, a veces te dice no, pero nunca sabes si te puede decir que sí. ¿Sí? Clama y clama y clama. Pero ¿sabes qué? La segunda lección es más grande. Cuando la respuesta de Dios viene, haz lo que hizo David. Se paró, se levantó, se duchó y salió. Y salió. ¿Sabes? Nuestra fe se demuestra tanto en asumir la respuesta como en pedir por una respuesta. Te lo vuelvo a repetir. Nuestra fe se muestra tanto en pedir por la respuesta como en asumir la respuesta. Cuando algo pasa en nuestra vida, la pregunta es de otra manera. ¿Te quedas derrotado o te levantas? ¿Vives en derrota o vives en victoria? Acabó la historia, esta etapa se cerró. Ahora, ¿qué hacemos? Vuelvo a decirte, te divorciaste hace 30 años. ¿Sigues cavando el mismo pozo? ¿O te levantaste y dijiste, ok, Dios tiene otra cosa para mí? Querías estudiar medicina y acabaste estudiando contador, no sé. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces cuando algo que tú querías no resulta? ¿Te quedas derrotado o te levantas y dices, ok, ya clamé, ya me arrepentí, ya hice mi parte delante de Dios, asumo el perdón de Dios, me apropio del perdón de Dios, me levanto y sigo adelante? Y David les dice a sus generales, y hasta que yo tenía esperanza en esta situación, clamé. Cuando Dios me dio su respuesta definitiva, lo dejé ahí. Me levanté y seguí adelante. Donde Él fue, yo voy a ir, pero Él no va a volver donde mí. En este caso, lo voy a volver a ver. No aquí, pero lo voy a volver a ver. Por octava vez, creo, te vuelvo a preguntar. ¿Cuándo tienes una respuesta definitiva en tu vida? ¿Te quedas en el pozo o sales? Hermano, te animo a sobreponerte. ¿Sabes qué hizo David inmediatamente después?
Leamos el versículo 24, por favor. Versículos 24 y 25. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Acuérdense, esta es su misma esposa, por si acaso, ¿no? La esposa que le quitó a Urías, él la fue a consolar. Y cuando dice se unió a ella, es lenguaje bíblico para decir se acostó con ella. Y Betsabé le dio un hijo, al que David llamó Salomón. ¿Han escuchado hablar de Salomón? ¿Sí? A ver si han escuchado hablar de Salomón, ¿pueden levantar la mano? Ok. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías. Jedidías significa amado por el Señor, por disposición del Señor. ¿Sabes que inmediatamente después de que David se levanta, Dios los restaura? Dios los restaura, les regala otro hijo, con su misma esposa a la que amaba. Y el hijo al que le regala es Salomón, amado por Dios. Salomón quien heredaría el reino, Salomón quien sería el hombre más sabio de toda la historia. Esta es la última lección que quiero que te lleves. Cuando tú te levantas, te sobrepones, sales del cuarto, te bañas y dices voy a empezar a tomar mi vida otra vez, voy a recuperar mi vida, la voy a empezar a vivir, Dios tiene para ti una historia de restauración. Y la restauración de Dios va a ser mejor que lo que perdiste. Amén. La restauración de Dios es mejor que aquello que perdiste. Tu primer matrimonio no funcionó. Levántate, busca a Dios y Dios tiene una historia de restauración para ti que será mejor que el original. Perdiste algo, Dios tiene una historia de restauración para ti que será mejor que el original. El niño que Dios le dio a David fue amado por Dios y pasó a ser el hombre más sabio de la historia. Y del kilo de hijos que tenía David, fue el único que no le dio dolores de cabeza. Hermano, levántate. Esa es la historia de hoy. Levántate, toma tu vida, recupera tu vida. Pecaste, arrepiéntete. Cosechaste las consecuencias de lo que hiciste, clama a Dios. Y cuando el capítulo se cierre, déjalo atrás. No vivas pescando en el mar del pasado. Amén. No vivas pescando en el mar del pasado. No quiere decir que no duela, no quiere decir que no sea difícil, no quiere decir que no te marque, pero quiere decir que tu fe te permite agarrarte de la mano de Dios, levantarte y decir: Señor, voy a recuperar mi vida. Señor, voy a retomar mi vida. Y Señor, yo creo que tú tienes para mí una historia de restauración mejor que la original. Tienes para mí un hogar, una casa, una familia, unos amigos, un trabajo mejor que el original. ¿Por qué? Porque será en tu voluntad. ¿Están despiertos? Amén. Amén. Gracias por los 5 despiertos. Ok, vamos a invitar a la alabanza que vayan pasando, por favor. Nos vamos a poner de pie. Quiero recapitular un poquito para que te vayas con algunas ideas claras. Porque te dije que hoy día no era una historia más bonita, la historia de David con Goliat, ¿no ve? Cuando te dice vas a agarrar una piedra y vas a derribar gigantes a pedradas. Pero a veces la piedra no va a derribar al gigante. A veces vamos a tener que pasar por un momento difícil. Lo primero que quiero recordarte es esto. Hazte esta pregunta. La situación por la que estoy atravesando tiene 3 opciones. La opción A es algo que simplemente sucedió. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo regido por las leyes naturales, en las que cosas pueden suceder y no son ni porque estás pecando ni porque Dios quiere mostrarte algo. No, siempre Dios te puede mostrar algo, pero a veces suceden cosas en la vida, ¿sí? Yo no me fijé el piso y me tropecé y me caí y me rompí la rodilla. Fue mi imprudencia.
Ahora de eso puedo hacer algo, puedo aprender algo, por lo menos a fijarme dónde camino. ¿Ya? Número 2, hay situaciones en las que Dios está estirando tu fe, en las que Dios está fortaleciendo tu fe. Situaciones en la vida en las que Dios te está diciendo, mira, aférrate a mí, entrégate a mí, vamos a salir de esta juntos. Y 3, hay situaciones en la vida que son consecuencias de haber vivido o de haber decidido hacer algo que no agrada a Dios. ¿Sí? Hay 3 opciones: situaciones fortuitas, pruebas de fe y situaciones que son consecuencia de haber desobedecido a Dios, de haber hecho algo contrario a su voluntad. Hoy hemos hablado de la tercera opción. ¿Qué pasa cuando yo me embarqué en una situación porque yo decidí desobedecer a Dios? ¿Qué hago en esa situación? Y hemos dicho, número 1, arrepiéntete. No hagas la de Saúl, de querer hacerte al loco. Sé como David. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, busca cambiar. Número 2, clama a Dios por una respuesta. Clama a Dios por una respuesta hasta el último momento. Y número 3, cuando Dios te responde, levántate. Levántate, sal, sobreponte, recupera tu vida y ten fe en que no importa lo duro que sea, Dios tiene una historia de restauración para ti. Dios tiene para ti algo mejor que aquello que perdiste. Amén. Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Cuáles son aquellas cosas obtenidas en tu vida por medio del pecado que Dios dispuso remover de tu vida? ¿Qué cosas en tu vida obtuviste por medio de pecar que Dios dispuso remover de tu vida? ¿Alguna relación amorosa? ¿Tu seguridad económica? ¿Social? ¿Tu fama? ¿Tu reputación? ¿Qué cosas, entre comillas, buenas hemos obtenido contrario al plan de Dios que Dios decidió remover? Número 2, cuando identificas esas cosas, ¿estás dispuesto, al igual que David, a aceptar la voluntad de Dios, por difícil que sea, sabiendo que es mejor que la tuya? ¿Y estás dispuesto a adorarle? ¿Estás dispuesto, cuando te identificas aquellas cosas que Dios quitó de tu vida porque no eran de bendición, porque eran resultado del pecado, estás dispuesto, a igual que David, pedirle perdón, aceptarlo y adorarle? Amén. Y número 3, ¿tienes suficiente fe para comprender que a su tiempo Dios tiene para ti una historia de restauración mejor que la original? ¿Tienes suficiente fe para saber que a su tiempo Dios tiene para ti una historia mejor que la original? Amén. Voy a cerrar con esto último. La historia de restauración de Dios va a llegar en el tiempo y a la manera de Dios, no a mi tiempo y mi manera. El peor error que podemos cometer es querer adelantarnos al plan de Dios. Es que terminé con mi chica porque no era de Dios y me busqué la siguiente, que tampoco era de Dios. Lo mejor que podemos hacer es esperar en Dios por su restauración, porque su restauración será mejor que la original. Será con paz, con bendición, con alegría.